En el siguiente cuadro podemos observar la diferencia que hay entre el régimen de contabilidad actual y el nuevo marco normativo. Básicamente, nosotros veníamos manejando dos grupos, uno para las rentas por cobrar, que son los impuestos, y otro para los deudores, donde clasificábamos diferentes rubros, donde clasificábamos diferentes terceros que de alguna forma representan derechos para las entidades. El nuevo marco normativo me pide que clasifique estos terceros, estos derechos, de acuerdo a estas dos categorías: cuentas por cobrar y préstamos por cobrar. Es decir, que básicamente estas rentas por cobrar y estos deudores se van a unir y se clasificarán en nuestro nuevo grupo de cuentas por cobrar. Como podemos ver, aquí ya tenemos entonces la 1305, rentas por cobrar. Aquí se va a llamar impuestos por cobrar, porque pues básicamente eso era lo que teníamos en estas cuentas. Y los deudores los comenzamos a clasificar en cuentas por cobrar, con excepción de estos que representaban préstamos que la entidad otorgaba a terceros. Aquí podemos ver que algunas cuentas, como les había comentado, las que tienen este color morado representan cuentas que tienen el mismo concepto y se debe registrar lo mismo, pero pues lo único que cambia es el código. Las cuentas que están de color rojo son cuentas que se eliminan del catálogo de cuentas. Las cuentas que están de color verde son cuentas que se crean de acuerdo a los requerimientos de la nueva norma. Por ejemplo, en el nuevo marco normativo existe un capítulo para los contratos de concesión. Entonces aquí tendríamos que registrar esos derechos en los contratos de concesión. Las cuentas que están de color, las cuentas que no tienen ningún color, están aquí de color blanco, permanecen iguales. El mismo código, acá 1405, y el mismo concepto. Cambiaría únicamente el grupo, que ya no pertenecerían a deudores, sino a préstamos por cobrar. Entonces, básicamente, podemos decir que estos dos grupos se organizaron nuevamente en dos grupos distintos, los cuales vamos a ver a continuación. La definición de una cuenta por cobrar y la definición de un préstamo por cobrar. Hay algunas de estas cuentas que tuvieron que ser reclasificadas a otros grupos. Por ejemplo, las cuentas de avances y anticipos, que en las entidades públicas se manejan mucho, o los anticipos. También los recursos, por aquí la 1424, recursos entregados en administración. Estas cuentas, como ustedes pueden ver, fueron reclasificadas a otros activos. Por acá en la 19, otros activos, avances y anticipos, recursos entregados en administración, porque no cumplían la definición de una cuenta por cobrar, ni tampoco la definición de un préstamo por cobrar. Entonces ya vamos a mirar cuál es la definición de estas dos categorías. Iniciamos con las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Básicamente, nosotros sabemos que este es un modelo que viene del sector privado, perdón. Y lo que busca es que la información tenga un enfoque financiero para la toma de decisiones. Cuando estamos hablando de cuentas por cobrar, de efectivo y del inventario, estamos hablando del flujo del capital de trabajo, que pues básicamente se define de la siguiente forma.
el efectivo y el equivalente al efectivo se convierte en inventario. El inventario, cuando se vende, se convierte en cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Entonces, básicamente este es el flujo del efectivo, ¿cierto? Este es el flujo del capital de trabajo que tiene una empresa en el sector privado. De ahí heredamos muchos conceptos, como por ejemplo, un requisito principal, un requisito fundamental para que podamos reconocer dentro de nuestros estados financieros una cuenta por cobrar es que esta sí o sí se convierta en efectivo. Entonces, por esta razón es que nosotros veamos aquí estas cuentas de avances y anticipos o de recursos entregados en administración. Pues sí es cierto que son derechos para la entidad, pero no se van a convertir en efectivo. Nosotros lo que esperamos es que nos presten el servicio o que ejecuten el convenio o que nos entreguen unos bienes, pero pues lo último que esperamos es que nos tengan que devolver el efectivo. Si en algún momento el contratista o la contraparte en el convenio incumpliera lo acordado, en esos momentos sí se declararía el incumplimiento y ahí sí sería una cuenta por cobrar, porque ahí sí yo espero que me devuelva la plata. Mientras tanto no, mientras tanto yo lo que espero es que se preste el servicio, se entregue el bien o se ejecute el convenio. Este cuadro nos permite ver claramente cuál es la intención de la norma. Es tener claro que todo lo que tenemos acá es porque se va a convertir en efectivo. Y revisamos las cuentas, entonces aquí están y pues efectivamente son las que tendrían que ser las que nosotros esperamos que a futuro se van a convertir en efectivo. Eso es lo que nosotros en la norma internacional podemos, podemos describir como el reconocimiento. Entonces el reconocimiento es el que nos va diciendo qué tipo de cuentas, qué tipo de rubros se van clasificando en cada una de las cuentas. Entonces, requisito que se convierta en efectivo. O equivalente al efectivo. Ese es el requisito. Bueno, muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de medición inicial, medición inicial de una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar inicialmente se mide al costo. ¿Y qué es el costo? El valor de la transacción. Cuando estábamos hablando nosotros de valor de la transacción, puede ser que nosotros prestemos servicios o vendamos bienes. En ese caso, el valor de la transacción va a ser la factura que nosotros emitamos, la factura de la entidad. Si es esto, pues esto normalmente no pasa en las entidades, pero puede pasar. Y en el 99.9% de los casos, lo que tiene la entidad son lo que entrega la entidad o el valor de la transacción son, podemos llamarlo como ingresos sin contraprestación.
¿Y eso qué quiere decir? Que pues que nosotros no estamos entregando nada a cambio, no estamos ni prestando un servicio ni vendiendo unos bienes. Lo que podemos tener acá son impuestos, contribuciones, aporte para fiscales. ¿Y cuál sería entonces el valor de la transacción? Pues aquí, cuando estamos hablando de impuestos, pues puede ser diferente, ¿no? Si la liquidación, la autoliquidación del contribuyente, si estamos hablando, por ejemplo, del impuesto de renta o si estamos hablando del impuesto del ICA. Si estamos hablando de un impuesto como por ejemplo el predial, entonces sí sería la liquidación que hace la administración. Que sale pues mediante una resolución o cualquier acto administrativo que tenga la entidad para esto. Aquí también pues en el caso de las contribuciones serán los actos administrativos. Y acá también. Entonces el valor de la transacción es ese. Y esa es la medición inicial. La medición inicial es el primer valor mediante el cual yo reconozco un activo o un pasivo en mis estados financieros. Este es el primer valor que le voy a dar. ¿Y cuando lo hago? En la fecha de la transacción. Es decir, cuando yo conozca esta autoliquidación o cuando yo haga la liquidación, cuando haga los actos administrativos. Entonces, básicamente, las cuentas por cobrar podemos decir que vienen de dos fuentes. Cuando hay una prestación de un servicio, cuando se está entregando algo a cambio, o simplemente cuando nosotros tenemos esa facultad como entidad de poder hacer esos cobros, ya sea por impuestos, por contribuciones, por tasas. Todos son ingresos sin contraprestación, que también son cuentas por cobrar, porque pues finalmente lo que nosotros estamos esperando es que nos llegue efectivo. La medición posterior. La medición posterior, ¿qué es? Es la que yo tengo que hacer cada 31 de diciembre, como mínimo. Porque es ahí donde yo presento mis estados financieros oficiales. Claro que nosotros debemos reportar la contabilidad cada 3 meses. Y la contabilidad la hacemos mensual, pues para no hacer todo lo último, pero finalmente para la norma internacional, los estados financieros válidos son los que se presentan a 31 de diciembre de cada año. La medición posterior también es al costo. Es decir, el mismo costo que determinamos acá. Entonces les voy a poner un ejemplo. Resulta que un municipio liquidó el impuesto predial de acuerdo al informe que le entregó la Oficina de Catastro, el IGAC, para un contribuyente, un impuesto de 1.000.000 de pesos. $1.000.000. La medición inicial, $1.000.000 de pesos. Medición posterior, 1.000.000 de pesos. Es decir, se va a mantener igual. Siempre mis estados financieros, hasta que yo le dé baja, va a seguir valorada o reconocida en 1.000.000 de pesos.
¿Qué sucede? Que pueden haber dos casos. Pueden, primero, mediar intereses. Entonces el municipio cobra intereses por el municipio o cualquier entidad que cobre una contribución, una valorización, unos parafiscales, puede llegar a cobrar intereses. Y esos intereses se clasificarán como una cuenta por cobrar aparte. Entonces vamos a suponer que estos, a la fecha, vamos a suponer que es ya un año después, existen intereses por 1.000 pesos. Entonces estos 1.000 pesos representan una cuenta por cobrar aparte y se clasificarán dentro del catálogo en otras cuentas por cobrar. En las subcuentas hay una para los intereses y el valor de la transacción siempre va a ser esta. Los intereses se pueden ir aumentando todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Esa cuenta puede tener deterioro. El deterioro en las cuentas por cobrar básicamente sirve para asegurarme que este valor que yo tengo registrado acá no está sobrevalorado. Es decir, que el municipio realmente o la entidad sí va a poder recuperar el 1.000.000 de pesos. Y para eso, pues tengo que hacer una prueba de deterioro. La prueba de deterioro consiste básicamente en hacernos dos preguntas. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Y cuánto nos van a pagar? Pongámoslo aquí en negrita y en mayúscula, deterioro. Ahí está. Entonces, resulta que nosotros decimos, este señor, este contribuyente, ya se le venció la cuenta, ya se le venció el plazo y nos va a pagar dentro de 2 años. ¿Y cuánto nos va a pagar? Pues nos va a pagar el 80% de la cuenta, o sea, no nos va a pagar completo. ¿Cómo supimos eso? Pues porque hicimos un acuerdo de pago, porque nos fuimos a revisar estadísticamente el comportamiento de clientes similares y establecimos que solo podemos recuperar el 80%. Esto normalmente lo tendría que, este cálculo lo tendría que hacer el área encargada de cobro. Si en estos momentos el cobro se encuentra en un área jurídica porque está en un proceso de cobro coactivo, pues entonces esta es la que tiene que determinar y la que se tiene que hacer estas dos preguntas. ¿Cuándo estimo yo que voy a recuperar la cartera y cuánto estimo recuperar? Cuando hablamos de estimación, pues estamos hablando de supuestos, ¿cierto? Estamos hablando de hechos que no son 100% seguros, pero que son los que la entidad tiene que lograr estimar, tiene que lograr establecer. Porque si el abogado ya sabe que no va a poder recuperar este 1.000.000 de pesos, pues de alguna forma se lo tiene que decir a los usuarios de la información financiera. Entonces vamos a continuar con el ejemplo. Resulta que yo digo, entonces de este 1.000.000 de pesos,
Vamos a mirar el valor que va a recuperar acá. Recuperar. De ese millón de pesos solo va a recuperar el 80%. Le repito, ya sea porque hizo un acuerdo de pago con él o porque estadísticamente así se comportan los contribuyentes con características similares a las de este señor. Pero no los vamos a recuperar no los vamos a recuperar de forma inmediata, sino que los vamos a recuperar en 2 años. Digamos que 2 años es suficiente, es un tiempo bastante amplio en el cual nosotros ya debemos reconocer la pérdida del poder adquisitivo a través del tiempo. Si este tercero nos dice a nosotros que le voy a pagar en 3 meses o le voy a pagar en 6 meses o digamos que en menos de un año, pues no vale la pena traer este pago a valor presente porque no representaría, no se vería reflejado un efecto tan representativo del descuento de ese valor a recuperar. Pero cuando estamos hablando de 2 años sí, porque ya es bastante tiempo. Entonces que son unos meses, entonces podríamos decir que no se justifica, digamos que hacer el esfuerzo de reconocer esto a valor presente si la información no va a variar mucho, ¿no? El valor es muy cercano, el valor, digamos, si yo traigo a valor presente esos 800.000 pesos a 3 meses, pues es un valor que no cambia mucho. Realmente, inclusive, ese reconocimiento se haría en vano si es antes de que se termine, antes de que yo emita los estados financieros, porque en ese momento ya la cuenta por cobrar no va a existir, entonces habré perdido el esfuerzo de haber traído este valor presente. Por eso la recomendación es que dentro de las políticas de la entidad pues estimen que únicamente van a traer a valor presente las cuentas que se demoren más de un año. Listo, entonces utilizamos la fórmula que ya conocemos, valor actual, una tasa, tenemos que utilizar la tasa de los TES, nos dice no, perdón, cuando son impuestos, utilizamos la tasa de los TES, como en este caso, y cuando son otras cuentas por cobrar, utilizamos una tasa de mercado. Bien, entonces vamos a suponer que la tasa de los TES es digamos que la tasa de los TES para un título que dure 2 años, vamos a suponer que es del 10%. Y lo voy a descontar a 2 años. Pagos no hay, solo hay un valor futuro que yo voy a recibir de 800.000 pesos. Ahí está mi valor presente. Mi valor presente es 661.157. Este es el valor que yo voy a poder recuperar. Por consiguiente, el deterioro es la diferencia entre estos dos. Este valor que yo tengo acá, inicialmente reconocido, menos este valor que está acá. 338.843. Bueno, ¿y cómo se reconoce esto en los estados financieros? Entonces yo voy a tener acá cuentas por cobrar. Por ejemplo, cuentas por cobrar acá. Impuestos. Vigencia actual. Ahí está. Para acá, 1.000.000 de pesos. Tenemos acá, esta es la presentación en estados financieros. Tendremos acá deterioro acumulado. Deterioro acumulado de negativo 338.843. Y el saldo de esa cuenta por cobrar, el neto, ¿cierto? Entonces sería la suma de estos dos. Ahí está, 661.557, que es el valor que yo voy a poder recuperar. Ahora, ¿cómo registro este deterioro? Pues muy sencillo. Es un gasto por deterioro.
Esto es una cuenta nueva que van a encontrar en el catálogo. Un gasto por deterioro de 331 y un deterioro acumulado de 338, que lo podemos encontrar por acá. Debe estar. Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar. Aquí tiene entre paréntesis crédito, que es una cuenta del activo, pero que es de naturaleza crédito. Ahí está. Y así se presenta en los estados financieros. Listo, entonces ya tenemos ese deterioro ahí. ¿Qué pasa cuando el señor nos pague? El señor pues nos va a pagar el $1.000.000 efectivo, y equivalente al efectivo, $1.000.000. Ahí está. Y tendríamos acá, vamos a revertir la cuenta por cobrar en $1.000.000. Ahí está. El deterioro acumulado también se revierte, pues aquí se revertiría débito. Y aquí un ingreso por recuperación del deterioro. Ingreso por recuperación del deterioro de 338,843. Ahí está, esta es una forma como lo podemos hacer. Bueno, ¿qué pasa entonces con los intereses? Digamos que vamos a suponer que nosotros tenemos el mismo ejercicio. Acá. Este mismo ejercicio de acá lo llevamos para acá. $1.000.000 es el valor de la cuenta por cobrar y tenemos unos intereses de 1.000. Cuando nosotros traemos a valor presente es porque no nos van a pagar intereses. Estamos reconociendo, pues como les había comentado, la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Pero pues uno cobra intereses precisamente para prever eso. Entonces, si dentro de esta cuenta por cobrar, yo está igual el mismo ejemplo, yo voy a poder recuperar acá. Vamos a mirar el mismo ejemplo. Lo voy a recuperar en 2 años. Voy a recuperar el 80% de esa cartera. Es decir, voy a recuperar el 80% de 1.000.000. Mejor por acá, 1.000.000. Va a recuperar $800.000. Bueno, como yo estoy recibiendo unos intereses acá, pues no lo tengo que traer a valor presente, porque los intereses precisamente lo que buscan es eso. Lo que buscan es, digamos que prever esa pérdida de poder adquisitivo. Si nosotros decimos que voy a recuperar nomás el 80%, entonces lo que puedo hacer es aplicarle el 80% a mi cuenta por cobrar. Entonces sería el valor que voy a recuperar. Eso quiere decir que por este lado, para esta cuenta, el deterioro sería de $200.000. Y por el otro lado, pues estos intereses también estarían deteriorados, porque yo solo voy a poder recuperar de igual forma el 80% de esos intereses también. Ya, entonces ahí está. Muy bien. Entonces, esto sería en el caso en el que yo esperaría recuperar esto. El 80% de los intereses y el 80% de la cuenta por cobrar. Pero también puede pasar, vamos a otro ejemplo. También puede pasar que yo no va a recuperar nada de intereses. Entonces, en teoría, cause unos intereses. En el primer ejemplo,
Vamos a suponer que nosotros nunca causamos intereses, solo causamos la cuenta por 1.000.000. Entonces, pues por eso es que me tocó traer a valor presente, ¿cierto? Dije, voy a recuperar 800. Lo traigo a valor presente porque me lo van a pagar hasta en 2 años. Ahí no causé intereses. Aquí causé intereses, en el segundo ejemplo causé intereses, pero solo voy a poder recuperar el 80% de la cuenta y de los intereses. Entonces le aplico deterioro únicamente por el valor por la diferencia del valor que va a recuperar, es decir, por la diferencia entre 1.000.000 y los 800.000 pesos, sin traerlo a valor presente, porque pues para eso es que reconocí estos intereses. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Reconozco intereses por 1.000, o los intereses que reconozcan por los 2 años. Y adicionalmente a eso, pues el área jurídica estima que, mire, que va a recuperar el 80% de esta cuenta y de intereses no va a recuperar absolutamente nada. Entonces los intereses estarían entonces de intereses voy a recuperar 0. Entonces eso quiere decir que aquí voy a tener un deterioro de ¿cuánto? De menos 1.000. Ese es el valor que va a recuperar. Entonces mi deterioro, este es el valor de la cuenta, este es el valor que va a recuperar, 0. Entonces mi deterioro es de 1.000. Deterioro es de 1.000. En nuestro tercer ejemplo tenemos igual una cuenta por cobrar de 1.000. Causamos una cuenta por cobrar de 1.000.000. Causamos unos intereses de 1.000. Esta cuenta por cobrar solo se va a reconocer solo se va a poder recuperar el 80%, es decir, 800.000 pesos, lo cual quiere decir que el deterioro, la diferencia entre la cuenta por cobrar y el valor a recuperar, el deterioro sería entonces de 200.000 pesos. Los intereses establecimos que no íbamos a poder recuperar absolutamente nada de intereses. Entonces simplemente lo que hacemos es deteriorarlos al 100%. Entonces, ¿cuánto voy a poder recuperar de intereses? Pongámoslo acá. 0. No va a poder recuperar nada. Es decir, el deterioro es 1.000. Y lo presentaría en mi estado de situación financiera como una cuenta por cobrar de 1.000 y un deterioro de 1.000 también. O sea, daría un neto de 0. No lo traemos a valor presente. O sea, estos 800 que vamos a recuperar no lo traemos a valor presente, pues porque hay intereses. Cada vez que reconozcamos intereses no traemos a valor presente. Lo que sí podemos hacer es deteriorar estos intereses al 100%. Y ahí ya digamos que pues se vería reflejado esta pérdida de poder adquisitivo a través del tiempo. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasaría si efectivamente pasan los 2 años y el tercero solo nos cancela 800.000 pesos? Entonces registraríamos la siguiente transacción: efectivo y equivalente al efectivo. 800.000 pesos, que es lo que realmente recibimos. Tenemos deterioro. Perdón, primero la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar, ustedes dan cuenta siempre costará 1.000.000 de pesos. Por eso dice la norma que inicialmente se mide al costo y posteriormente al costo. Siempre va a estar por el valor de la transacción. El deterioro, tenemos acá un deterioro de ¿cuánto? Un deterioro de 200. Ahí está. Esa sería la cuenta. Esa sería la cuenta por cobrar. Y los intereses, entonces intereses, cuenta por cobrar por intereses, la acreditamos en 1.000. Y deterioro de los intereses, 1.000. Ya este sería entonces el valor del deterioro de los intereses. Aquí está. ¿Qué pasa si pues, no nos pagaron 800, sino que nos pagaron menos de lo que habíamos estimado? Este valor es una estimación, ¿cierto? No necesariamente tiene que al final de los 2 años pagarnos eso, sino puede ser menos. Vamos a suponer que
Aquí nos pagaron 700.000 pesos. 700.000. Esto fue lo que se pudo recuperar. Finalmente ya después de los 2 años llegó un acuerdo que solo nos iban a pagar 700.000. Las cuentas por cobrar 200.000, pero las cuentas por cobrar 100.000, el deterioro 200.000 y acá pues tendríamos aquí una baja en cuentas. Gasto de baja en cuentas de la cartera por 100.000. Ahí está, entonces este sería el registro contable. ¿Cuál es la diferencia entre deterioro versus una baja en cuenta? El deterioro simplemente es una estimación, es decir, lo que yo espero que voy a perder, más no estoy asegurando que lo voy a perder, ni tampoco estoy diciendo que voy a dejar de cobrar la cartera, ni que voy a seguir adelantando las gestiones administrativas o adelantando las gestiones jurídicas que tengo que adelantar. Si el proceso se encuentra en un proceso de cobro coactivo, pues yo voy a seguir pues toda la directriz y todo el lineamiento que se debe seguir. Solo que en mis estados financieros voy a decir, mire, yo de esa cartera realmente que tengo ahí, solo voy a poder recuperar 800.000 y eso es, digamos, como que la realidad económica de la entidad. Porque hay muchas entidades que tienen unas carteras grandes, pero que uno sabe realmente que esa cartera más del 50% no se puede recuperar. Entonces, pues digámosle la verdad a los usuarios de la información financiera y deterioremos esa cartera. Eso no quiere decir dar de baja. Sí, eso no quiere decir que eh, la entidad ya no va a recuperar la cartera o que la entidad ya perdió la cartera o que un ente de control podría llegar a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal por no cobrar esa cartera. Solo es realmente el deterioro. Ustedes se dan cuenta, la cuenta por cobrar sigue estando por 1.000. Lo que yo estoy es mostrando financieramente la probabilidad de no poder recuperarla. ¿Sí? Entonces, algo diferente sería darle de baja a la cartera. Cuando le damos de baja a la cartera, pues no lo reconocemos en una cuenta de deterioro aparte, sino que directamente disminuimos la cuenta por cobrar contra un gasto de baja en cuentas, como lo que hicimos acá. Bueno, muy bien. Pues finalmente, pues recalcarles la importancia de hacer esto. Igual yo puedo reconocer un deterioro y seguir con mi proceso de cobro de la cartera común y corriente, ya que este tema, como ustedes bien lo saben, el tema de cartera no es más de medios que de resultados, que yo puedo hacer todas las gestiones, pero si la cartera no se puede recuperar, pues no se puede recuperar. Y esto hay que mostrarlo en los estados financieros de la entidad. Ahora bien, nosotros podemos observar que calcular la cartera en una entidad no es, perdón, que calcular el deterioro de la cartera en una entidad no es tan sencillo. Seguramente nosotros vamos a encontrar de pronto un poco de escepticismo, de pronto un poco de resistencia en las áreas jurídicas, porque no pueden establecer no pueden dar respuesta a estas preguntas. Finalmente este es un tema que hay que hacer, que la norma no lo exige, pero recordemos que hay un principio fundamental de la norma, y la norma nos dice que hagamos esto únicamente cuando sea relevante hacerlo. Es decir, no siempre hay que hacer deterioro de cartera. Entonces, primer punto, importantísimo, no siempre
hay que hacer deterioro a la cartera. ¿Cuándo hacemos deterioro? ¿Cuándo hacemos este cálculo? ¿Cuándo hacemos este cálculo de deterioro de cartera? Únicamente cuando hay indicios de deterioro. ¿Y cuáles son esos indicios de deterioro? Es incumplimiento en el pago. Incumplimiento en el pago. Entonces resulta que normalmente un contribuyente tiene 3 meses para pagar el impuesto, para pagar la contribución, para pagar la tasa. Y resulta que ya se pasó los 3 meses. Entonces, dentro de mis políticas, yo puedo establecer que el incumplimiento del pago para el deterioro de cartera es cuando el cliente supera un año. Sí, eso lo digo yo. Una entidad puede decir 6 meses. Les aconsejo que sea un año porque ya uno dice, bueno, realmente yo le doy 3 meses y le puedo dar, no sé, otros 9 meses más. Pero si ya se pasa de un año, ya prendo una alerta, ya sé que este señor ya se le cumplieron se le cumplieron los 3 meses y aparte de eso se gastó 9 meses más, entonces ya pues hay una alerta grande y aquí ya podría decir que hay un indicio de deterioro. O cuando hay desmejoramiento de las condiciones crediticias. ¿Y eso cuando pasa? Cuando el tercero se declaró en liquidación, cuando está en bancarrota, cuando yo me puedo dar cuenta si le hago un estudio de crédito, y en ese estudio yo reviso la liquidez que tiene, la solvencia, el nivel de endeudamiento y todos esos indicadores que me dicen a mí cómo está una empresa, cómo está un tercero. Y yo veo que esos indicadores son negativos de acuerdo a unos parámetros que yo mismo establezca, pues entonces aquí ya también tengo otro indicio. Cuando se cumpla cualquiera de estos dos indicios, ahora sí me toca obligatoriamente. ¿Cada cuánto? Por lo menos una vez al año. Revisar es primero una vez al año, reviso esto. Si tiene alguno de estos dos indicios, pues ahí sí me hago el cálculo. Pues hago el cálculo del deterioro. Cálculo del deterioro. Y ese cálculo del deterioro puede ser individual o también puede ser colectivo. Individual, como ustedes acabaron de ver acá en este ejemplo. Entonces, básicamente la norma me dice que compare el valor en libros. Compare el valor en libros con el valor que puedo recuperar. ¿Y cuál es ese valor que yo puedo recuperar? Es el flujo de efectivo futuro traído a valor presente. Listo. Miren, si ustedes se dan cuenta, esto fue lo que hicimos acá. La norma a veces pues tiene unas palabras, unos conceptos que no son muy claros. Entonces nos dice, para calcular el deterioro, usted traiga valor presente los flujos futuros. Entonces, esto fue lo que hicimos acá. Miren. Por ejemplo, en este caso. ¿Cuáles son los flujos futuros que yo voy a recibir en esta cuenta?
Pues los flujos futuros son 800.000 pesos, que es lo que tenemos acá. Mira. Por ejemplo, acá. Digamos que de los 1000 vamos a recuperar 800. En este ejemplo, en el primer ejemplo lo vemos mejor. Vamos a recuperar 800.000 pesos. Estos son nuestros flujos futuros. Ahora esos flujos futuros los debemos traer a valor presente. ¿Cuándo los traemos a valor presente? Cuando es representativo traerlo a valor presente. La norma pide muchas cosas, pero si el efecto de hacer esas cosas no es material, pues entonces no lo hacemos. En este caso sí es material porque son 2 años, o sea, nos van a pagar en 2 años, entonces sí vale la pena traerlo a valor presente. Entonces este sería nuestro valor, finalmente nuestro valor, el valor que vamos a recuperar. Y la diferencia entre la cuenta por cobrar y el valor que vamos a recuperar es el deterioro. Y eso es lo que nos dice la teoría. Y eso es pues, lo que nosotros conocemos como el método individual del cálculo del deterioro. Ahora, muy bien, ahora cuando nosotros hablamos del método individual en una cartera de una entidad pública, como por el ejemplo del impuesto predial o el impuesto de industria y comercio, nosotros sabemos que son muchísimos contribuyentes, que son muchos terceros, entonces no podemos hacerlo uno a uno, ¿cierto? Sino que ya lo vamos a tener que hacer colectivo, porque primero sería impracticable hacerlo, no podemos uno a uno coger 10.000 terceros y aplicarle esto. Esto sería, no se podría hacer. La norma dice que nos permite, la norma internacional nos permite que cuando tengamos terceros que son similares, de características similares, por ejemplo, los terceros de predial, los terceros de industria y comercio, los terceros de vehículos, entonces que yo haga grupos de terceros con características similares. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, el grupo de predial, el grupo de industria y comercio y el grupo de vehículos. Resulta que en cada grupo este tiene 10.000, este tiene 10.000, este tiene digamos que 8.000 y este tiene 15.000. Ahí está. Entonces los agrupé por características similares. No podría ser un solo estudio que diga impuestos, porque pues digamos que podría decir que los contribuyentes de vehículos no se comportan igual que los de predial o igual que los de ICA. Seguramente en alguno de estos pues tengo unas garantías diferentes que permiten que la cartera se recupere mejor. Entonces la norma me dice, establezca un porcentaje histórico. ¿Un porcentaje histórico de qué? De deterioro o de pérdida. Un porcentaje histórico de pérdida. Entonces yo digo, durante los últimos 5 años no he podido recuperar del predial, no he podido recuperar el 5%. Del ICA no he podido recuperar el 2%. Y de vehículos, del impuesto a vehículos, no hemos podido recuperar el 3%. Entonces, estos porcentajes yo cómo los determiné. Entonces yo digo, en predial, por ejemplo, en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, ¿cuál era el saldo de cartera? Hace 5 años, ¿cuál era el saldo de cartera? Entonces vamos a poner que hace 5 años el saldo en pesos de la cartera era 1.000.000 para facilidades del ejemplo. Vamos a sumarlo acá, más 1.000.000. 1.000.000. Al final, o sea, a hoy, ¿cuánto es el saldo de la cartera? 12.000, 1.200.000. Listo, aquí tendría yo mi cartera hace 5 años, mi saldo de la cartera de 5 años y mi saldo hoy.
Entonces yo quiero saber cuál es el promedio de esa cartera, pues lo sumo y lo divido entre 2. Entonces ahí tengo un valor ya. El saldo de mi cartera es este que ustedes ven acá, 1.100.000. Ahora, en el transcurso de esos 5 años, yo no he podido recuperar 5.000. 5.000 pesos no se han podido recuperar, realmente se han dado de baja. Se han dado de baja porque de pronto expiraron, bueno, no sé, ¿cómo es la palabra? Bueno, porque se dieron de baja por costo-beneficio, porque transcribieron, bueno, por muchas cosas se pueden haber dado de baja. Ahora este valor de acá lo divido entre el promedio de la cartera y aquí tengo mi porcentaje. Este es mi porcentaje. El 0,5 de la cartera no se puede recuperar. O sea, que hubieran sido 50.000, nos hubiera dado el 4,5. Este es mi porcentaje. Entonces, todos los años vuelvo y calculo este porcentaje. Siempre, todos los años. Y puedo decir que mi deterioro de cartera es simplemente esto. Ahí está. Entonces, el deterioro de la cartera serían 500 pesos. ¿Y cómo lo reconozco en mis estados financieros? Perdón, 500 pesos no. Este es el número de los de los terceros que están en esa categoría. Pero en predial dijimos que teníamos 1.200.000 AB, 1.200.000. Y ese 1.200.000 lo multiplicamos por el porcentaje. Lo multiplicamos por el porcentaje que tenemos acá. Aquí. Y ahora sí tenemos el deterioro de la cartera. Ahí está. Este sería mi deterioro de cartera. 60.000 pesos. Todos los años actualizo el porcentaje y sobre el saldo le aplico el deterioro. Ahí está, así de sencillo. ¿Y cómo lo registro? Bueno, muy sencillo. Gasto por deterioro, 60.000. Y deterioro acumulado de cartera, 60.000. Creo que me quedó mal, ahí está. Y signo pesos. Listo. ¿Y cómo quedarían los estados financieros? Cuentas por cobrar, impuestos. Vamos a impuestos esto es predial. 1.200.000. Deterioro acumulado. Vamos a decir que menos 60.000. Y el neto, ahí está. Y así se calcula el deterioro de la cartera. El deterioro de la cartera por el método colectivo, que es el que estamos viendo acá. ¿Cuándo calculo yo el método individual y cuándo calculo el método colectivo? Cuando el tipo de la cartera tiene demasiados contribuyentes, demasiados terceros. Le aplico un porcentaje histórico, el cual me dice, mire, si durante los últimos 5 años usted ha perdido el 5%, pues lo más probable es que en el futuro también pierda el 5%. Entonces, eso es lo que representa el deterioro por el método colectivo. Ahora, el método individual, ¿cuándo se aplica? Un método individual, si yo tengo una cartera por indemnizaciones o demanda, sí, indemnizaciones que salieron a favor de la entidad y no nos las han pagado. Esas indemnizaciones supongamos que son menos de 100 terceros. Entonces ahí sí ya la norma me dice que lo tengo que hacer uno a uno. Esto se aplica únicamente cuando es un gran número de terceros y que individualmente ninguno es representativo. Porque ¿qué sucede?
Resulta que dentro de estos 1000 hay, aquí en predial, hay unos, vamos a llevar esto para aquí abajo. Resulta que aquí en predial hay tres terceros que ellos solos representan el 20% de esa cartera. O digamos que individualmente cada uno represente más del 5%, ya podríamos decir que son significativos. Y a esos tres no les aplicamos el método colectivo, sino que a eso sí nos toca obligatoriamente aplicarle el método individual. Entonces vamos a suponer que el saldo de la cartera, entonces vamos a excluir esos terceros de ahí, del saldo de la cartera. Entonces dijimos que la cartera estaba en 1.200.000 y que estos tres de acá representan el 15%. Es decir, que aquí debería quedar como el 85% de la cartera. Ok, 85%. El 85% de la cartera. Es decir, ya quité esos tres que solitos son representativos, ya los saqué y eso sí les voy a hacer por aparte el método individual. Es decir, voy a sentarme con cada uno de ellos, voy a mirar si tienen inicios de deterioro, y si tienen inicios de deterioro, entonces miro cuánto me va a pagar en el futuro, y si es muy lejano la fecha en que me van a pagar, los traigo a valor presente. Ahí está, con esto sí. Entonces a los demás sí les puedo aplicar el método colectivo, entonces igual tenemos que era el 5%. Ahí está. Y aquí pues entonces este valor por el 5% y este sería el método colectivo. Entonces aquí ya excluí eso. Y a los otros sí les hago un individual. Bueno, pues aquí está el tema de cartera. Realmente no es un tema pues bastante importante en las entidades públicas. Junto con el tema de propiedad, planta y equipo, tal vez son los temas más importantes. Importante que tengamos una política clara para el reconocimiento del deterioro, identificar cuáles son nuestros tipos de cuentas por cobrar. En nuestra política establecer cuándo hay indicios. En nuestra política establecer cuándo vamos a aplicar el método individual, cuándo vamos a aplicar el método colectivo. En nuestra política establecer cuándo vamos a traer a valor presente unos flujos futuros. En los procedimientos, los procedimientos son los que acompañan a las políticas, son unos documentos aparte. Establecer en qué momento este deterioro lo tiene que calcular el área administrativa, en qué momento lo tiene que calcular el área jurídica. Por ejemplo, si estamos hablando de una cartera que está en cobro persuasivo y que se encuentra en un área administrativa, entonces en ese momento el deterioro lo tendrá que practicar el área administrativa, la subdirección administrativa y financiera o el área como se llame, o la Secretaría de Hacienda en un municipio. Ya cuando pase a un cobro coactivo, pues ahí sí ya entra un área jurídica y ahí ya los encargados de hacer ese deterioro pues van a ser otras personas. Los préstamos por cobrar son recursos que entrega una entidad pública a un tercero. Y esta, a su vez, espera que le devuelvan los recursos que entregó más un interés. Esta sería la definición que nos permitiría a nosotros reconocer dentro de las partidas de préstamos por cobrar cierto tipo de activos. ¿Cómo es la medición inicial? Medición inicial. Entonces, recordemos que la medición inicial es el valor que por el cual nosotros reconocemos por primera vez una partida dentro de los estados financieros. La medición inicial es por el valor de los recursos
desembolsados. Sería el valor que nosotros reconoceríamos, por el cual reconoceríamos inicialmente un préstamo entregado más todos los costos que sean atribuibles. Es decir, los costos que están relacionados con ese préstamo que nosotros hicimos. Ejemplos de costos atribuibles: honorarios, comisiones que nosotros como entidad tengamos que pagar para poder desembolsar un préstamo. Nosotros sabemos que pues esto realmente no ocurre cuando nosotros somos los que prestamos los recursos, porque finalmente el que asume estos costos sería la persona que recibe el préstamo. Entonces estos costos atribuibles los vamos a ver mejor en préstamos por pagar, cuando somos nosotros los beneficiarios del préstamo. Sin embargo, la norma lo contempla. Si en algún momento llegase a suceder, pues lo tendría que tener en cuenta. Los costos como un mayor valor del préstamo. Ahora viene la medición posterior. Medición posterior. La medición posterior es el costo amortizado. Costo amortizado. Entonces, si nos damos cuenta acá, a diferencia de las cuentas por cobrar, cuya medición posterior era el costo, en los préstamos por cobrar normalmente nosotros sabemos que hay intereses de por medio y que pueden haber costos atribuidos. Por esta razón es que se miden posteriormente al costo amortizado. En las cuentas por cobrar también pueden haber intereses, pero en esta norma para el sector público colombiano se decidió que únicamente las cuentas por cobrar se van a medir al costo y los intereses que generaran se van a reconocer como cuentas por cobrar independientes. Mientras que en el costo amortizado no. En el costo amortizado los intereses son un mayor valor del préstamo por cobrar. ¿Listo? Como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué más nos dice esta norma? Esta norma nos dice cuando tenemos diferencia entre la tasa del préstamo o tasa nominal, es decir, la que nosotros acordamos con el empleado o la que nosotros acordamos con la empresa a la cual le entregamos ese préstamo. Es que cuando hay diferencia entre esa tasa y la tasa de mercado, yo tengo que reconocer como un gasto el beneficio que va a tener ese empleado o esa empresa con la tasa que yo le estoy dando inferior a la del mercado. Entonces, pues vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un préstamo a un empleado. Préstamo empleado. Y este es un préstamo de vivienda. Por valor de 100 millones de pesos. El préstamo tiene un plazo de 10 años. Tiene una tasa nominal o una tasa pactada del 5% efectiva anual. Listo, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Con esta información vamos a montar nuestra tabla de amortización. Vamos a montar aquí saldo inicial, el interés. Vamos aquí el interés.
el crédito, la cuota o pago, tenemos el saldo final. Ahí estaría entonces la información de nuestro crédito. A ver, aquí nos falta algo más importante. N, que son los periodos. Entonces vamos a suponer que lo vamos a hacer para facilidad del ejemplo. Vamos a suponer que las cuotas son anuales. Pero pues ustedes ya saben que si las cuotas fueran mensuales, esta tasa la tendría que convertir a mensual. Y aquí no serían 10 periodos, sino que serían 120 periodos, 120 meses. Y 10 años estarían por acá. Serían los 10 periodos. Ahora tengo aquí un saldo inicial. Se fue el valor del préstamo. 100 millones de pesos. Ahí lo tenemos. Ese sería el saldo inicial del año 1. Es decir, con esto iniciamos nuestro crédito. Con esto iniciamos nuestra tabla de amortización. 100 millones de pesos del valor del préstamo. Muy bien, el interés, de acuerdo a la tabla de amortización que debe tener la entidad, será los 100 millones de pesos multiplicados. Aquí le damos F4 para que se nos fije la fórmula, para que nos fije la tarifa, perdón, la tasa de interés. Y eso nos daría como resultado para el primer año un interés de 5 millones de pesos. Ahora tenemos que calcular la cuota. La cuota, ¿cómo la calculamos? Con la fórmula pago, nuevamente. Por eso es que aquí es donde estas fórmulas se vuelven tan importantes, tan indispensables para poder hacer estos cálculos. Y lo primero que me pregunta es la tasa. Entonces la tasa está acá, el 5%. ¿Cuántos periodos? 10. ¿Y cuál es el valor actual del préstamo? Entonces le decimos menos 100 millones de pesos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra cuota de 12.950.000. Ese sería el valor que tendríamos que pagar cada año. Cada año tengo que pagar 12.950.000. Y aplicamos nuestra fórmula de costo amortizado, que nos dice saldo inicial más el interés efectivo, que dijimos que era este, pues hasta ahora como lo tenía la entidad, menos los pagos que usted haga, menos el pago que haga usted. Este pago pues trae una parte que es capital y una parte que es interés. Aquí lo que hacemos, lo restamos todo. Y este sería mi saldo, según el marco actual, el marco normativo actual. Ese saldo final del año 2 pues sería nuestro saldo inicial del año 1. Y volvemos a aplicar lo mismo. Aplicamos los mismos, aplicamos acá las mismas fórmulas. El interés se calcula sobre el saldo y con el 5%. La cuota es la misma y el saldo es nuestra operación. Saldo inicial más los intereses menos la cuota o el pago. Y aquí simplemente seleccionamos, copiamos y pegamos estas fórmulas y al final ya tendremos nuestro crédito amortizado. Y así es como nosotros lo deberíamos hacer si lo hacemos bajo el régimen de contabilidad actual. Los préstamos que concedemos. En total, la entidad genera, miremos acá, la entidad genera un interés de 29 millones de pesos. Muy bien. Pero entonces la norma internacional me dice a mí, usted lo que tiene que hacer es buscar la tasa de mercado. Es decir, cuánto le hubieran cobrado a este empleado que usted tiene acá, ¿cierto? Por sacar un crédito. Entonces vamos a suponer que ahorita está en el 14%. Eso le cobraría normalmente un banco efectivo anual. Si usted le está cobrando el 5%, pues porque es empleado suyo.
pero usted tiene también, la norma le dice, bueno, como usted le está dando sus beneficios, cuantifíquelo, cuantifique ese beneficio y reconózcalo como un gasto. Y para eso la norma, ustedes van a encontrar allá en la norma de préstamos por cobrar, que dice que tiene que traer a valor presente todos los pagos futuros, descontándolos con la tasa de mercado. Eso es lo que dice la norma, pero pues un poco enredada ya, pero aquí sencillamente lo que hacemos es utilizar la fórmula valor actual. Y tomamos la tasa de descuento, pues la del mercado, que es lo que nos dice la norma. ¿Y a cuántos periodos va a descontar? Usted quiere descontar este primer pago de acá. ¿En cuánto tiempo lo va a recibir? En un año. Entonces lo descuenta un año. Pagos no hay. Lo único que hay es un valor futuro, que es este que usted va a recibir en un año. Y ya tenemos entonces el primer valor. ¿Eso qué quiere decir? Pongámosle aquí este. Y eso quiere decir que usted, esos 12.950.000 que usted va a recibir en un año, equivalen a 11.360.000 descontados con una tasa de mercado. Y este mismo procedimiento lo hacemos con todos los siguientes, las siguientes cuotas que vamos a recibir. Entonces, nuevamente, valor actual. Tasa, el 14%, que es la tasa de 14%, que es nuestra tasa de mercado. Ahí está, le pongo F4 para que se quede fija. Número de periodos, ahora ya no va a ser un año, sino van a ser 2, porque esta segunda cuota la voy a recibir hasta dentro de 2 años. Pagos no hay, sino lo único que hay es un pago futuro de 12.950.000. Y cierro la fórmula y aquí tengo que esos 12.950.000 en 2 años equivalen a tener 9.964.000 hoy. Y hago lo mismo acá con todas. Si ven, aquí tengo entonces, ya traje a valor presente todos estos pagos, todas estas cuotas que voy a recibir, las traje a valor presente con la tasa de mercado. Ahora simplemente lo que hago es sumarlas. Sumo acá. Y eso me da como resultado 67.551.000. Este valor es el valor que yo tengo que reconocer. Pongámosle otro color. Este es el valor que yo tengo que reconocer inicialmente en un préstamo por cobrar cuando la tasa que yo estoy otorgando es menor a la tasa de mercado. Solo en ese caso. Si la tasa que yo estoy otorgando es igual a la del mercado, a la del promedio del mercado, para ese tipo de créditos, entonces no hago nada. Pero normalmente en las entidades públicas la tasa que sea es menor. Y entonces la norma me dice, listo, usted le está dando esa diferencia de tasa, entonces dígame cuánto es el beneficio del empleado. ¿Cuál es el beneficio? Beneficio. El beneficio es la diferencia entre el valor que usted desembolsó, 100 millones de pesos, y el valor actual de las cuotas descontadas con la tasa de mercado. Esto es el beneficio que se está ganando el empleado por trabajar en esta entidad. Y esto lo tendré que reconocer como un gasto por beneficio empleado. Beneficio empleado. Ahí está, 32 millones. Reconozco un préstamo por cobrar. Préstamo por cobrar. Aquí seguramente en esta 14, préstamos concedidos. Y ahí pues estarán todas las subcuentas. Préstamos gubernamentales otorgados. Préstamos por cobrar, entonces sería este valor de acá. Esta sería la medición inicial de ese préstamo por cobrar. Y aquí el efectivo y equivalentes al efectivo, pues deben hacer como 100 millones de pesos. El valor que ustedes desembolsó. Ahí está. Este sería el registro inicial. Bueno, esto que usted está haciendo acá lo hace únicamente cuando sean empleados o empresas privadas o empresas públicas. Si el préstamo que usted está otorgando es para una entidad pública, ¿cierto? Una entidad pública como todas las que aplican la resolución 533,
entonces ahí sí usted no tiene que hacer nada de esto. Sí, ahí sí no se reconoce ese beneficio. Porque pues como todas las entidades públicas hacen parte del gobierno general, entonces pues como reconocer un gasto, esto es como sacar de un bolsillo para ponerlo en otro. Entonces, eso lo hago cuando es con empleados, con empresas privadas o empresas públicas. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo a este empleado le digo, mire, resulta que para que usted obtenga esta tasa tan bajita, usted como mínimo se tiene que quedar los 10 años en la entidad. Entonces ahí ya tiene un requisito. Y eso ya no sería un gasto, sino sería un activo. Un gasto por activo diferido. Lo tendría que clasificar como por acá en la 19, en otros activos. Acá viene servicios pagados por anticipado. Bueno, hay que buscarlo. Activos diferidos, aquí está, 1986. Activo diferido por 32 millones de pesos. ¿Ya? Y este valor pues seguiría siendo el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo tendría que comenzar a amortizar durante todos los años. Entonces, gasto por beneficio empleado. Vamos a suponer que este es el primer año, el año 1. Y este gasto por beneficio empleado lo divido entre 10 años. Es el valor que voy a amortizar de todos los años. Y aquí está. Es muy sencillo, realmente. Y ahí tengo la amortización que tengo que hacer anual de este préstamo, de ese beneficio. Entonces esto quiere decir que nos toca actualizar nuestros sistemas. Nos toca por allá los módulos de cartera, actualizarlos con este nuevo requerimiento de la norma. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Ahora tengo un préstamo por cobrar de 67 millones y tengo que volver a montar mi tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Otra vez vuelvo y monto la tabla, igualita. 10 periodos. Vamos a copiarlos acá. Vamos a copiar toda esta tabla mejor. Ahí está, tengo mis 10 periodos. ¿Y cuál sería el saldo inicial de ese préstamo? Pues el que tenemos en la contabilidad, 67.501. El interés ya no lo calculo con la tasa de mercado, perdón, con la tasa nominal, sino que ahora lo tengo que calcular con la tasa de mercado. Y lo de F4 pues para que quede fijo. Ahora esa es la tasa que yo tengo que utilizar. La cuota sí es la que yo pacté con el empleado, porque eso ya es un contrato, ¿cierto? Algo que está fijo, una cuota fija. Y si ustedes se dan cuenta, si empiezo con 67.521, utilizo un interés, miren, un interés más alto del 14% con la misma cuota, y hago la misma tabla, igualita, miren, al final el crédito queda totalmente amortizado, o sea que estaría ok, estaría bien. Y miremos aquí cuál es el efecto. Si yo sumo los intereses, ahí está, miren, los intereses de ese crédito son 61.953.000. Y yo cojo esos intereses de acá y le resto los intereses de la primera tabla que yo había hecho, eso me tiene que dar exactamente el valor del beneficio al empleado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como un efecto financiero, miren. Esto lo reconozco como gasto en un inicio o como activo diferido y lo voy amortizando. Y la diferencia, miren, la diferencia es que esto lo voy a comenzar a reconocer como un mayor valor del ingreso año a año. Ahí está. Esto es lo que se define como representación fiel para esos préstamos por cobrar. Ahora, ¿cómo causaría yo la primera cuota? Efectivo y equivalente al efectivo. ¿Cuánto voy a recibir? 12.952.000. Voy a amortizar
mi préstamo por cobrar. Préstamo por cobrar lo voy a amortizar. ¿En cuánto lo voy a amortizar? La diferencia entre lo que estoy pagando, ¿cierto? Y el interés que a mí me están cobrando. Ese es el valor que yo voy a amortizar del crédito. En la diferencia de un ingreso financiero. Un ingreso financiero. Ahí está, que es este valor que tengo acá. Y al final esto nos debe dar sumas iguales. Y ahí está la partida doble. Muy bien, entonces, pues básicamente este sería el tema de préstamos por cobrar. Entonces, importante tener en cuenta las tasas. Si yo traigo una tasa inferior y pues si la transacción es con alguien que sea diferente a una entidad de gobierno. Bueno, muchas gracias.